Sí, Dios y Padre, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre en esta hora. Queremos darte gracias, Dios, porque nos permites una semana más y porque el día de hoy nos permites aprender un poco más acerca de ti. Esté trayendo sabiduría y entendimiento a nuestro corazón y a nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz, como ya sabemos, y una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. El día de hoy, semana 31, 1 de Corintios capítulo 14, versos del 13 al 25, que lleva como título Lenguas y Profecía, segunda parte. Primera parte, obviamente, la vimos la semana 30, la semana pasada. Y hoy continuamos con este tema. Nuestra lectura es a partir del verso 13 que dice: Por lo tanto, cuando ustedes hablen en idiomas desconocidos, deben pedirle a Dios que les dé la capacidad de explicar lo que estén diciendo. Por ejemplo, si yo oro en un idioma desconocido, el que ora es mi espíritu porque yo no entiendo lo que digo. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar y cantar con mi espíritu, pero también orar y cantar con mi entendimiento. Porque si tú das gracias a Dios con tu espíritu y te escucha algún extraño, no podrá unirse a tu oración si no entiende lo que dices, y no podrá hacerlo porque no habrá comprendido nada. Tu oración podrá ser muy buena, pero no estarás ayudando a nadie. Yo le doy gracias a Dios de que hablo en idiomas desconocidos más que todos ustedes. Sin embargo, cuando estoy en la iglesia, prefiero decir 5 palabras que se entiendan y que ayuden a otros, más que decir 10,000 palabras en un idioma que nadie entiende. Hermanos en Cristo, sean inocentes como niños, pero no piensen como niños. Piensen como personas maduras. Dios dice en la Biblia: le hablaré a este pueblo por medio de extranjeros y en idiomas desconocidos. Pero ni así me harán caso. Por lo tanto, hablar en idiomas desconocidos podrá probarles algo a los no cristianos, pero para los cristianos esos idiomas no prueban nada. En cambio, los mensajes de parte de Dios son para los cristianos, no para los que no creen en Dios. Supongamos que todos los de la iglesia se reúnen y comienzan a hablar en idiomas desconocidos. Si en ese momento entra gente de afuera, o llegan algunos que no creen en Cristo, van a pensar que ustedes están locos. Pero si todos ustedes hablan de parte de Dios, esa gente se dará cuenta de que es pecadora, y les confiarán a ustedes hasta sus pensamientos más secretos. Luego se arrodillarán delante de Dios, lo adorarán y reconocerán que, en verdad, Dios está entre ustedes. Muy bien. Continuamos con el controversial tema de las lenguas. Digo controversial para algunos, donde el apóstol ha dejado claro que en lenguas no deberíamos hablar en público, es decir, cuando nos encontramos en la iglesia, a menos que haya quien las interprete. Y que mejor que las lenguas es la profecía, que sí edifica la iglesia cuando opera por ser dada en una lengua que todos entiendan. Pablo continúa con este tema y nos dice, verso 13, por lo tanto, después de todo lo que hemos estado hablando y explicando, cuando ustedes hablen en idiomas desconocidos, es decir, en lenguas, deben pedirle a Dios que les dé la capacidad de explicar, es decir, interpretar lo que estén diciendo. Y esto lo dice como para afirmar lo que en los versos anteriores ha estado enseñando. Por eso comienza con un por lo tanto. Al hablar en lenguas, debemos interpretarlas, cuando menos cuando nos encontramos en la iglesia, en el servicio, en el culto. Podría pasar que yo oro en lenguas y alguien más las interprete porque ese alguien más tiene ese don, el de interpretar las lenguas. Sí, eso podría pasar. Pero el propósito es no dejar en incertidumbre o en ignorancia a los hermanos. ¿Qué pasa si no hay quien interprete? Lo mejor sería no hablarlas. Verso 14. Por ejemplo, si yo oro en otro idioma o en un idioma desconocido, en lenguas, el que ora es mi espíritu porque yo no entiendo lo que digo. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar y cantar con mi espíritu, pero también orar y cantar con mi entendimiento. Porque si tú das gracias a Dios con tu espíritu y te escucha algún extraño, no podrá unirse a tu oración si no entiende lo que dices. Y no podrá hacerlo porque no habrá comprendido nada. Tu oración podrá ser muy buena, pero no estarás ayudando a nadie. Ahora, ¿qué nos dice
el ejemplo de Pablo? Bueno, en primer lugar, que al orar en lenguas, el que ora es el espíritu de la persona. Por eso está en minúsculas la palabra espíritu, ¿verdad? Y que es por eso que la persona que ora no entiende lo que dice, porque lo que sale de su boca no viene de su entendimiento, de su intelecto, sino de su espíritu. ¿Qué se debe hacer? No se debe dejar de orar o cantar en el espíritu, no. Se debe seguir haciendo y también se debe orar con el entendimiento, a través de la interpretación. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos orando en lenguas y que, bueno, conforme vamos orando en lenguas o cantando en lenguas, también cantamos con el entendimiento, es decir, oramos en lenguas una porción y luego interpretamos esa porción. Volvemos a orar en lenguas en otra porción y luego interpretamos esa porción. O cantamos una porción en lenguas y otra la cantamos con la interpretación. Todo esto es enseñado desde el contexto del servicio público, es decir, cuando estamos en la iglesia y llegamos a ese clímax de adoración y estallamos en ese cántico en lengua seguido de oración en las mismas. ¿Qué debemos hacer? Orar y cantar en lenguas y orar y cantar interpretando. Pero esto me lleva a hacer una pregunta que se hace muy notoria. ¿Por qué es tan importante el interpretar? Bueno, Pablo en este pasaje nos da cuando menos 3 razones. La primera, el que escucha no podrá unirse a la oración, porque ¿cómo apoyará aquello por lo que oras si no lo entiende? La segunda razón, no comprenderá nada de lo que dices, pues porque no lo entiende. Y la tercera, no estarás con tu oración ayudando a nadie, por buena que sea, porque nadie la entenderá. Es decir, el factor común es nadie la entiende. Y porque nadie la entiende, nadie se puede unir a tu oración, nadie la comprende y no ayudas a nadie. Esas son las 3 razones que nos da. Y lo que debemos resaltar es que en las reuniones generales de la iglesia, el propósito es edificarnos unos a otros, no resaltar o brillar de manera individual a través de nuestros talentos o nuestros dones. Pero, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si nuestro canto, si nuestra oración es en la privacidad de mi comunión con Dios y no interpreto? Es decir, ahí donde nos encerramos para tener comunión con Dios y tenemos ese momento para orar en lenguas y estamos orando en lenguas y de pronto cantamos al Señor en esas lenguas. Pero yo no tengo esa capacidad para interpretar. Dios no me ha dado ese don de interpretar. ¿Qué debo hacer? Bueno, no debo dejar de orar o no debo dejar de cantar, pues quien se edifica es mi espíritu y mi fe se fortalece. Algo que ya vimos la semana pasada. Pero tomando en cuenta esta enseñanza, debería, a la vez que oro o que canto con mi boca, en mi mente orar con entendimiento o cantar con entendimiento. Así no me limitaré solamente a escuchar y aprovecharé mejor el tiempo. Es decir, así como estoy cantando o orando en lenguas de sha-l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 a, a la vez en mi mente estoy cantando y adorando al Señor. De esa manera, no me limito solamente a ser un oidor, a escuchar, sino que aprovecharé mejor el tiempo. Inténtalo. Verás que sí se puede. ¿Ok? Verso 18. Yo le doy gracias a Dios de que hablo en idiomas desconocidos en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, cuando estoy en la iglesia, en la asamblea, prefiero decir 5 palabras que se entiendan y que ayuden a otros, más que decir 10,000 palabras en un idioma que nadie entiende. Pablo asegura, en primer lugar, que ora en lenguas más que los demás. Y eso quizás podría deberse a 2 cosas. La primera, que ha desarrollado la capacidad de orar en lenguas en todo tiempo en voz muy baja, haciendo caso a
Primera de Tesalonicenses 5:17 que dice orad sin cesar, ¿verdad? Entonces, él ha desarrollado esa capacidad de orar en lenguas en todo tiempo. Como no necesita de su entendimiento, él podría estar caminando, podría estar trabajando y a la vez podría estar orando en lenguas, en voz muy baja. O, en segundo lugar, pues simplemente podría referirse a que ora más tiempo que el promedio de oración en los hermanos comunes. Lo que me lleva a preguntarte, ¿sabes cuál es el promedio de oración de los hermanos a nivel mundial? Es decir, en todo el mundo, ¿cuál es el promedio en que los cristianos oramos? Bueno, solamente para que lo tomes en cuenta. El 25% de la población cristiana, cristianos evangélicos, llamémosle de esa manera, para distinguirnos de los católicos y de los testigos de Jehová y de todos aquellos que dicen adorar a Cristo, que son considerados como cristianos. Bueno, solo para que lo tomes en cuenta, el 25% de los cristianos evangélicos nunca han orado. Nunca ha orado. Y el otro 75% restante, solo alguna vez, pero no de manera regular. Salvasen ahí de vez en cuando. El promedio en tiempo de los que oran es de 2 minutos. Yo quiero que pienses en eso. O sea, el promedio de oración diaria de un creyente, de un cristiano, si promediando los que no oran con los que oran mucho y con los que oran poquitito y los que oran solamente por los alimentos, es de 2 minutos al día y 5 minutos en los líderes. Y cuando hablo de líderes, hablo de ministros, hablo de pastores, hablo de maestros, hablo de profetas, hablo de evangelistas, hablo de apóstoles. 5 minutos. De manera que podemos entender que cuando Pablo habla acerca de la oración y nos pide que lo hagamos en todo tiempo, hay muchos que nunca lo harán. La pregunta que tú necesitas responderte el día de hoy es, ¿a qué grupo perteneces tú? Piénsalo. ¿A qué grupo perteneces tú? ¿Ok? Pero nos dice que aunque ora más que los demás, cuando está en la iglesia, en la asamblea, en las reuniones generales, prefiere orar en un idioma en que todos lo entiendan, aunque la oración sea corta. Que hacer largas oraciones en lenguas que nadie entenderá, si es que no hay quien interprete. ¿Ok? Esto es algo que necesitamos entender. Cuando estamos en la asamblea, cuando estamos en la reunión, bueno, yo prefiero orar 5 palabras, dice, ¿verdad? 5 palabras, pero que todos entiendan. A orar 10,000, hacer una oración larga en lenguas, si no hay quien interprete. Está bajo ese contexto, ¿ok? Muy bien. Verso 20. Hermanos en Cristo, sean inocentes como niños, pero no piensen como niños, piensen como personas maduras. Y ahora nos hace la exhortación. Sean inocentes y a la vez maduros. Una combinación que debería existir en todos y cada uno de nosotros. Inocentes con relación a la maldad, inocentes es decir, sin malicia, inocentes sin doble sentido, inocentes sin palabras deshonestas, aunque estén de moda. Pero a la vez, obrando con madurez espiritual, es decir, tomando decisiones que manifiesten que conocemos a Dios, tomando decisiones sabias y que por eso, porque conocemos a Dios y tomamos decisiones sabias, anteponemos a nuestros intereses personales la voluntad de Dios. Donde de ninguna manera, de ninguna forma buscamos brillar con luz propia, sino que buscamos el bien común. Queremos ser niños en la malicia, pero maduros en el modo
de pensar, como lo dice la Reina Valera 60. Inocentes como niños, pero pensando como personas maduras. Maduras en el Señor. Que han alcanzado esa madurez, esa estatura de madurez en Cristo que nos lleva a tomar buenas decisiones. A no pensar en fábulas o en cuentos, a no atribuirle, ¿no?, a las lenguas algo que no tienen, algo que no poseen, a no buscar el ser vistos y reconocidos porque oramos en lenguas a gritos en medio de la reunión cada vez que nos juntamos para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios, pero no hay interpretación y no hay fruto para aquellos que están escuchando nuestra oración. Vamos a ver el siguiente comentario. Niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. La mayoría de los creyentes en Corinto eran lo opuesto de lo que Pablo describe en esta afirmación, es decir, eran hombres en la malicia e eran niños en la manera de pensar. Tenían demasiada experiencia en la maldad y les faltaba en gran medida la sabiduría. La madurez y el entendimiento son esenciales para una comprensión y uso adecuados del don de lenguas, porque la naturaleza fascinante de ese don le hacía muy atractivo para la carne. El apóstol pidió a sus lectores que dejaran a un lado sus emociones y su experiencia, al igual que los deseos de la carne y el orgullo, para pensar con detenimiento en el propósito verdadero de las lenguas. Es decir, ¿para qué nos dio el Señor ese don? ¿Para qué nos dio esas lenguas? Bueno, debemos hacer que ese propósito se cumpla en nuestras vidas. ¿Ok? Muy bien. Verso 21. Dios dice en la Biblia, Dios dice en las Escrituras: le hablaré a este pueblo por medio de extranjeros y en idiomas desconocidos, pero ni así me harán caso. Por lo tanto, hablar en idiomas desconocidos podrá probarles algo a los no cristianos, pero para los cristianos esos idiomas no prueban nada. En cambio, los mensajes de parte de Dios, es decir, la profecía, son para los cristianos, no para los que no creen en Dios. Vamos a explicarlo porque cuando entendemos el trasfondo al cual Pablo está apelando en el verso 21, al tomar una escritura que se encuentra en Isaías 28, para explicar el propósito de las lenguas con relación a Israel, este pasaje es abierto o revelado ante nuestros ojos de una manera increíble. Miren, ¿qué dice Isaías? Vamos a Isaías 28:11. Pues bien, si ustedes no hacen caso a qué, no hacen caso a la exhortación que ha estado haciendo el profeta de parte de Dios. Dios les hablará, pero lo hará en un lenguaje extraño, en un idioma que no podrán entender. Los profetas del Antiguo Testamento exhortaron y advirtieron al pueblo sobre el castigo que Dios enviaría al deportarlos, al mandarlos cautivos, primero a Asiria y después a Babilonia, si no atendían a su exhortación, a dejar de hacer lo malo para comenzar a hacer lo bueno, a dejar de buscar a los ídolos y empezar a buscar a Dios de la manera en que Dios dejó establecida. Pero si ellos no hacían caso a esa exhortación que los profetas hacían de una manera clara, cuando ellos oyeran a los extranjeros hablar en un idioma que no entendían, y habla de los asirios y babilonios, sabrían que ese castigo les vino por no atender lo que en su momento sí entendían, pero no atendieron. Corregir su camino. ¿Ok? Pablo les dice que las lenguas que practicamos hoy en día, tienen el mismo propósito. ¿Cuál? Advertirnos, al escucharlas, que el juicio de Dios, que es lo que Dios trajo sobre Israel en ese tiempo, bueno, que el juicio de Dios sobre este mundo está cerca. Así que si tú estás buscando una señal de que estamos viviendo en los tiempos finales, lo encuentras en las lenguas. Porque a través de ellas, el Señor nos advierte
que el día de su venida y su juicio está cerca, que estamos viviendo en los tiempos finales. Y alguien podrá decir, ay pastor, pero si las lenguas se hablan desde el Pentecostés, exactamente, desde el Pentecostés estamos viviendo en los últimos tiempos. A partir de ese momento comienza ese periodo de tiempo conocido como los últimos tiempos. Por eso las lenguas sirven como advertencia, como una señal de que la venida del Señor está cerca. Entre más días pasan, más cerca estamos. Hoy en día estamos prácticamente 2000 años más cerca que cuando nuestros hermanos en Pentecostés comenzaron a hablar en lenguas. Más cerca de qué? Más cerca de la venida de Cristo y más cerca del juicio que vendrá sobre este mundo. Dice, pero, a los que no tememos ese juicio, porque ya somos cristianos, porque ya somos creyentes, ¿verdad? No nos aportan mucho de nuevo. Por eso dice, en cambio, los mensajes de parte de Dios, la profecía, son para los cristianos, no para los que no creen. No para los que no creen. No nos aportan mucho de nuevo. Y son más provechosas las palabras que vienen a nuestras vidas por medio de la profecía. ¿Por qué? Porque es más provechoso lo que viene a nuestras vidas por medio de la profecía. Bueno, número uno, porque lo entendemos de manera inmediata. Pero ahora Pablo pasará finalmente a darnos un ejemplo. Vamos a verlo, versos 23 al 25. Versos 23 al 25. Supongamos que todos los de la iglesia se reúnen y comienzan a hablar en idiomas desconocidos, en lenguas. Si en ese momento entra gente de afuera, paganos, o llegan algunos que no creen en Cristo, van a pensar que ustedes están locos. Pero si todos ustedes hablan de parte de Dios, profecía, esa gente se dará cuenta de que es pecadora y les confiará a ustedes hasta sus pensamientos más secretos. Luego se arrodillará delante de Dios, lo adorará y reconocerá que, en verdad, Dios está entre ustedes. En este ejemplo, nos habla de lo que pasa cuando un inconverso entra a nuestras reuniones y nos halla orando en lenguas sin que haya quien interprete. ¿Qué pasa? Al oírnos a todos hablando al mismo tiempo, pensará que hemos enloquecido y no entenderá nada. Y eso podría ahuyentarlo del cristianismo. En una ocasión, un hermano llevó a unos invitados a una iglesia que tenía un fuerte pero desordenado mover en el espíritu, donde no solamente se oraba en lenguas, sino que se caían, se reían, lloraban, clamaban, profetizaban, y todo se hacía a gritos y al mismo tiempo. ¿Qué cree que pasó con sus invitados? Salieron espantadísimos. A pesar de que el mensaje, a pesar de que la predicación dada por el pastor fue muy buena. Y no quisieron saber nada más del Señor. Pensaron que estamos locos. Pero, ¿qué pasa si le hablamos en profecía? Entiéndase aquí en este contexto y por lo que continúa hablando el apóstol Pablo, compartiendo el evangelio. Es decir, si llegan personas inconversas y todos somos convertidos y el Señor habla a los inconversos, obviamente les estará hablando acerca de su condición de pecadores y de cómo podrán dejar de ser pecadores para convertirse de las tinieblas a la luz. Y estamos hablando del evangelio. ¿Ok? Pablo nos dice que pasarán cuando menos 4 cosas. La primera, se darán cuenta de que son pecadores. El mensaje del evangelio es dirigido a pecadores, no a los que tienen problemas únicamente, no a los que pasan por situaciones difíciles, no a los que tienen problemas económicos únicamente, porque si nos encontramos con alguien que no tiene problemas económicos y aparentemente no tiene problemas en su casa, no tiene problemas con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con sus padres, con sus
suegros, ¿verdad? No tiene problemas en el trabajo. Algo muy difícil de encontrar, pero pensemos que si nos encontramos con alguien así diríamos, pues ¿de qué manera le comparto si aparentemente no tiene necesidad de nada? Bueno, es que el mensaje del Evangelio está dirigido a todos porque todos somos pecadores. No importa que aparentemente tengamos vidas exitosas y tengamos muy buena comunicación y que no tengamos problemas en casa y que llevemos una excelente relación con nuestra esposa o nuestro esposo, con nuestros hijos y que seamos como monedita de oro, que le caemos bien a todos. No importa esa apariencia, es pecador. Y el mensaje del Evangelio está dirigido ¿a quién? A pecadores, ¿verdad? Así que lo primero que sucederá es que se dará cuenta de que es pecador. Y se dará cuenta porque quizás no se ha dado cuenta de que es pecador y para ella o para él es perfectamente normal vivir en amaciato. No es pecado si nos queremos y nos amamos, pues ¿por qué no nos juntamos? ¿No? Y a lo mejor esa persona dice, yo no necesito de un papelito, yo no necesito de un documento para expresar el amor que tengo por mi pareja. Bueno, se dará cuenta de que es pecadora. ¿Por qué? Porque no se ha casado y porque la Escritura nos pide que nos casemos. ¿Verdad? Ok, muy bien. En segundo lugar, una vez que se ha dado cuenta de que es pecadora, confesará sus pecados. Les confiará a ustedes hasta sus pensamientos más secretos. Eso que nadie quiere que salga, eso que ocultamos en las redes. Eso que no queremos que la gente vea en nuestras vidas y por eso subimos fotografías de nuestros viajes, de nuestras salidas a comer, de los restaurantes que visitamos, de las actividades que tenemos, nos tomamos fotos en el gimnasio, nos tomamos fotos en la plaza, nos tomamos fotos en el restaurante con nuestra familia y todos ponemos cara de alegría y todos ponemos cara sonriente y todos estamos felices. Porque no queremos confiarles nuestros pensamientos o nuestras situaciones más secretas a nadie. Pero una persona que se da cuenta de que es pecadora, en primer lugar, ahora confesará sus pecados. Ahora sí sacará lo oculto de su corazón para manifestarlo. ¿Sí? En tercer lugar, se humillará ante Dios, luego se arrodillará delante de Dios, se humillará ante el Señor, reconociéndose como pecador y no digno de encontrarse delante de su presencia. Para en cuarto lugar, lo adorará y reconocerá, llevándolo a aceptar el mensaje del Evangelio, a reconocer a Jesucristo como el único mediador entre Dios y los hombres, el único Salvador, el único que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí, la única verdad que necesitamos conocer, ¿verdad? Conociendo a la verdad misma, porque Él dijo, yo soy la verdad, ¿verdad? Yo soy el camino, ¿ok? Yo soy la vida, llevándolo a aceptar el mensaje del Evangelio. Miren, resultados que todos anhelamos mirar en los inconversos que nos visitan. Todos los queremos mirar, ¿verdad? Ahora, con esta enseñanza no está prohibiendo el usar las lenguas y eso lo queremos recalcar antes de finalizar. Recordemos que todo lo que nos ha enseñado en este capítulo apunta, ¿sí?, a sentar las bases que darán paso al orden del culto. No a prohibir, sino a dar orden al culto. Algo que definitivamente vamos a ver la siguiente semana. Así que, ahí en tu lugar, te voy a pedir que inclines tu rostro y cierres tus ojos. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por ese tiempo que nos ha prestado en este momento para poder
presentarnos delante de Él, poder mirar las Escrituras y mirarlas con objetividad, mirando lo que la Biblia dice, interpretando conforme al contexto que la misma Biblia expresa, sin anteponer nuestras ideas, sin anteponer nuestra preferente denominación, simplemente mirando lo que la Biblia dice e interpretándolo a la luz de la misma Biblia. Orar en lenguas de ninguna manera está mal, porque además es un don que yo no pedí, Dios me dio. Y si Dios me lo da, yo no puedo pensar que está mal. Al contrario, si Dios me lo dio, es porque es bueno. Yo no puedo pensar que mi Padre me dará algo malo. Si ustedes, que son malos, dan buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre no dará el Espíritu a quien se lo pida? Pero necesito madurar y entender el propósito de las lenguas, para que cumplan su propósito y para que puedan ser un instrumento de bendición para nuestras vidas y para las vidas de los que se encuentran a nuestro alrededor. Dios Padre, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre. Queremos darte gracias y queremos en esta hora pedirte, suplicarte de la manera más humilde, que seas tú trayendo sabiduría y entendimiento a nuestro corazón. Dios, los evangélicos somos arrebatados, fogosos. Sí, queremos defender nuestra postura doctrinal a capa y espada, aunque no hayamos entendido a cabalidad lo que tú expresas, o aunque no podamos explicar lo que está sucediendo y que contrapone a lo que yo creo. Y a veces, en ese afán de aferrarnos a lo que a mí me enseñaron que era correcto, sin indagarlo, sin meterme a profundidad, sin estudiarlo, sin tomar en cuenta todo lo que está sucediendo, pecamos en contra de ti, pues juzgamos que no viene de ti, cuando sí es una bendición que desciende de lo alto, cuando es algo que yo no pedí, que simplemente viene y que se expresa y se manifiesta y que no necesito entender además. Oh Dios, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Ayúdanos a en esa madurez reconocer nuestra posición delante de ti. Que tú eres Dios y que yo no soy Dios. Y que como tú eres Dios, tú lo entiendes todo, pero como yo no soy Dios, yo no tengo la obligación de entenderlo todo. Y tú no tienes la obligación de explicármelo todo además, o hacérmelo entender todo. Porque a veces no es una cuestión de querer, sino es una cuestión de capacidad. A veces yo no tengo esa capacidad. Dios, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Trae sabiduría, trae entendimiento, que seamos como exhortaba el apóstol Pablo a los de Corinto, pero que a la vez nos exhorta a nosotros. Niños en la malicia, pero maduros en la manera de pensar. Señor, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, precioso, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que sea ese mismo Señor el que te dé paz. Nos despedimos y no sin antes recordarte, nos escuchamos todos los días a través del devocional diario. Pero también lo hacemos a través de la enseñanza dominical, domingos 11 de la mañana. Y estamos prácticamente estudiando verso a verso, palabra a palabra, Primera de Corintios. Estudio que recibimos todos los lunes. Que el Señor siga bendiciendo tu vida y cumpla su eterno propósito a través de ti. Bendiciones.